Buenas tardes, hoy vamos a ver cómo construir en Excel un sistema de costos muy sencillo. Sabemos que costo es la vinculación coherente entre un objetivo y los factores necesarios para alcanzarlo. En nuestro pequeño ejemplo tenemos, por un lado, 3 objetivos a costear y por otro, los factores necesarios para alcanzarlos. La vinculación coherente entre objetivo y factores la hacemos en esta otra base de datos. En esta matriz vemos una relación esencialmente física, el componente físico del costo, es decir, la cantidad de factor por unidad de objetivo. Pero no podemos sumar corchos con litros de vino, por lo tanto es necesario incorporar el componente monetario, es decir, el precio o valor considerado necesario para disponer de una unidad de factor. Esto es lo que vamos a hacer en esta otra base de datos. ¿Cómo colocamos el precio a cada uno de los factores? Nosotros sabemos que los precios de los factores están en esta base de datos en su tercer columna. Por lo tanto, lo que voy a hacer es utilizar una función de Excel que busque para cada uno de estos factores el precio que se encuentra en la tercer columna de esta otra base de datos. Para esto me posiciono en la celda del primer factor y selecciono la función buscar B corta, buscar vertical, que a partir de Excel 2010 se llama consulta B corta. Busco la función, doy a aceptar y esta función me presenta sus argumentos, que son básicamente 3 cosas. En primer lugar, le tengo que decir a Excel cuál es el valor que voy a buscar. En nuestro caso, el valor que voy a buscar es el primer factor vino Malbec. Entonces selecciono la celda donde está el primer factor. En segundo lugar, le tengo que decir a Excel en qué matriz voy a buscar ese valor. Y en nuestro caso, esta es la matriz de los factores. Por lo tanto, voy a seleccionar esta matriz y presionar F4 para tener celdas absolutas. En tercer lugar, le tengo que decir a Excel en qué columna de esta matriz está el dato que quiero buscar. Como en nuestro caso está en la columna 3, voy a colocar 3. Por último, debo colocar la palabra falso para que Excel busque la coincidencia exacta y finalmente presionar aceptar para encontrar el valor. Estiramos esta fórmula hacia abajo para que Excel busque los precios de los otros factores y de esta manera, si cambian los precios en la base de los factores, automáticamente cambiarán en esta otra base de datos. Por ejemplo, si la botella Burdeos Verde Oliva, en lugar de 3,50 su precio fuera de 4 pesos, automáticamente al presionar Enter, ese precio se traslada a esta otra base de datos. Lo vemos acá y también lo vemos acá. El costo de cada uno de los factores se obtiene simplemente multiplicando el componente físico por el componente monetario que acabamos de obtener. Y entonces en esta columna tenemos el costo de cada uno de los factores. Ahora bien, si nosotros queremos calcular el costo de un determinado objetivo, por ejemplo, raíces Malbec, deberemos sumar de esta columna solo aquellos costos que corresponden a ese objetivo, en este caso estos primeros 4. Es decir, debo realizar la suma de acuerdo con un determinado criterio que en nuestro caso es el objetivo a costear. Para esto me posiciono en esta celda donde quiero calcular el costo del primer objetivo y selecciono la función sumar si. Los argumentos de función son 3, en donde en primer lugar debo seleccionar el rango de celda donde está ubicada la matriz que contiene los costos de los factores necesarios para alcanzar el objetivo, que es esta matriz que está acá, y presiono F4 para tener celdas absolutas. En segundo lugar, le debo indicar a Excel el criterio que va a determinar qué celdas deben sumarse. En nuestro caso, el criterio es el objetivo a costear raíces Malbec. Por último, le debo decir a Excel
cuál es el rango de celdas que se van a sumar. Y este rango es el de la columna de los costos de los factores. Selecciono el rango y presiono F4 para celdas absolutas. Presiono aceptar para obtener la sumatoria de los costos del primer objetivo a costear. Y deslizando esta fórmula hacia abajo se calcula el costo de los otros objetivos. Con esto ya estamos terminando nuestro video. Simplemente una aclaración final. En este ejemplo, y con el fin de ver fácilmente la vinculación entre las distintas bases de datos, he colocado todas las bases en la misma hoja. Pero en la práctica las bases de datos son más extensas, por lo que es conveniente colocar cada base en una hoja distinta del libro de Excel, como vemos acá. Bueno, espero que este video les sea útil a la hora de construir un sistema de costos en Excel, y ante cualquier duda pueden comunicarse conmigo a la dirección de mail que figura en la pantalla. Muchas gracias.